Jesús y Amanda, que no está hoy por aquí, pero que son los cooperativistas de este espacio, y me alegro mucho de hacerlo aquí. La verdad es que hacía algún tiempo que no venía, y siempre han sido presentaciones bastante diferentes, ¿no? las que se hacen en la Caridad. Y bueno, nos hemos estructurado para que empiece yo a hablar del libro, porque de alguna manera yo sí sé cómo se gestó este libro, un libro al que luego se añadió a Adrià. Adrià y yo nos conocemos de la universidad, yo como profesora y él como estudiante en principio, y luego nos reencontramos en Túnez, cuando ambos nos interesamos por un momento que yo creo que fue muy hermoso y quizá un poco frustrante, que como fueron las primaveras, las revoluciones árabes, ¿no? Lo de primavera árabe a mí no me gusta mucho. Lo de las revoluciones del Mediterráneo, y que también es algo que nos une. Y a partir de esta propuesta, de este proyecto, pues a mí me pareció que Adrià, que además ahora está trabajando con Barcelona Perú, podía aportar una parte diferente, que luego ya os contará él. Este proyecto nació en principio de un proyecto académico, de un grupo de investigación en la Universidad de Valencia, con apoyo también de la Universidad de Cuenca, de Carmen y de Ana Navarrete y de Juan Vicente Aliaga, al que se sumó una serie de personas en un seminario que hicimos en la Universidad de Valencia pues hace algo más de 2 años. Y en el que estaba Jorge Luis Marzo, que hoy no ha podido estar aquí, pero que seguramente también conoceréis, una persona que es experta en políticas culturales españolas y locales, más en concreto, y que, bueno, estaría muy bien que en algún momento poder hacer alguna presentación con él, porque creo que añade un sustrato a lo que es la lógica de las políticas culturales, o la no lógica de las políticas culturales en el Estado español, muy interesante. Y también estaba Teresa Marín, que habló sobre todo de un caso que luego a lo mejor podemos desarrollar más, lo que fueron las asociaciones de artistas, y ese intento como de buscar algún tipo de articulación política remitiéndose a lo que es el sindicalismo más tradicional, que yo creo que no salió muy bien, como tampoco el sindicalismo tradicional, por lo menos en este momento. Y bueno, efectivamente los primeros textos yo creo que son más teóricos, más vinculados a algunas reflexiones ya existentes, o que abundan en reflexiones, por ejemplo, que se han hecho en otros estados traídos al contexto español. Y por qué el prólogo es tan sucinto, tan descriptivo, pues creo que habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que no querían intervenir demasiado en la propia edición del libro, valga la redundancia. En todo caso, es verdad que tanto mi texto como el de Adrià tienen algo que los demás no tienen, que es el introducirnos nosotros, el corporizarnos, ¿no? El corporizar a través de personajes, del hecho literario, ficcional, que por otra parte yo creo que es algo que añade mucha riqueza a la forma de escribir de la teoría, ¿no? Que le da un plus de conectividad y de comunicación muy importante, que es trabajar desde la subjetividad, algo que por otra parte también aprendimos, o por lo menos yo aprendí dentro de los feminismos, ¿no? El que si cuentas que tú la precariedad la vives en primera persona y cómo ha sido,
pues creo que conectas de otra manera, ¿no? Ese mostrar también tu parte precaria. En el caso de mi texto, como explica ya al principio, y yo creo que esto recoge de alguna manera todos estos últimos años, efectivamente yo empecé a trabajar en estos temas cuando llegué a Madrid y bueno, hice una primera película sobre mis padres, que eran migrantes, y me di cuenta que en realidad la historia del Estado español y la historia de la clase trabajadora y el concepto de producción de la historia y de historia de la producción, como dice esa primera película que yo hago en 2002, pues atravesaban toda mi vida. Toda mi vida estaba marcada por eso, por decisiones políticas que aparentemente no tienen que ver con tu vida, pero luego la estructuran y la atraviesan en toda. Y en ese momento pues yo entro en contacto con el feminismo, digamos con un tipo de feminismo que no es desinstitucionalizado o no institucional, y entre ellos yo vivía en aquel momento en Lavapiés, en una casa ocupada, en donde estaba en la escalera Caracol, que sonará, donde estaba un grupo que se llamaba Precarias a la Deriva, y a partir de ahí pues aprendo muchísimo de esta gente, alguna de ellas ahora mismo en el Gobierno de Madrid, otras en lugares muy significativos, y bueno, pues éramos muy jovencitas en aquel momento, y empecé a desarrollar un trabajo sobre cómo eran las condiciones laborales dentro de la producción audiovisual, que era en la que yo trabajaba, como una mujer que no venía de donde se comenta esto también. Boltanski, que apelo cuando hacen su crítica artística, dan por hecho que toda la gente que se dedica al arte o a la producción cultural viene de un determinado sustrato y tiene una determinada ideología burguesa, ¿no? Generalmente, y no siempre es así, y creo que la crítica a Lazzarato, como dice bien el texto, es muy interesante. Hay otras formas, hay otros hilos culturales de los que tirar, y en mi caso, que no venía de ahí, pues me sentía tremendamente incómoda. Yo llego a contar en este primer texto, porque este texto, como digo al principio, es una matriusca de un texto que contesta a otro texto. Este primer texto es del 2003-2004, y en ese texto yo explico cómo el mundo del arte en el que yo aterrizo es sexista, clasista, homófobo, racista y todos los istas que queráis ponerle. Yo tenía verdadero terror a ir a una inauguración y sentía que que era una impostora y que en cualquier momento me iban a sacar de ahí. O sea, que me iban a decir: no te corresponde estar aquí, no es tu clase, no es tu trabajo, te vamos a sacar. Luego me fui dando cuenta que estaba muy bien colarse ahí, y que además, si querían irse, que se fueran ellos. Que yo me iba a quedar, y me iba a quedar para ser incómoda y para ser algo así como, recorriendo a los productivistas, como la cuña roja en el cuadrado blanco, ¿no? En ese primer texto explicaba un panorama que, como comentábamos antes, no solamente no era peor que el de ahora, sino que había un cierto grado de esperanza. Por ejemplo, estamos hablando de condiciones de precariedad, y con eso me refiero a condiciones materiales, honorarios, que te paguen por el proceso de trabajo, que haya una producción, que se considere que esto es un trabajo, que se considere que lo que haces tiene un valor y una plusvalía, y que parte de esa plusvalía también debería generar riqueza en la gente que lo construye, que efectivamente se considere que es un trabajo para los demás, pero que también nosotros lo consideremos un trabajo. Y luego podemos hablar de qué es trabajo, qué es empleo, cuál es el horizonte que se presenta ahora, donde por lo visto no vamos a tener ya empleos. ¿Por qué hay trabajos que no se consideran trabajos? Trabajos como los trabajos
de cuidados, el trabajo doméstico, y cómo hacíamos una analogía en aquel momento entre trabajos desestructurados, o que no se consideraban trabajo,